lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 9 minutos en la primera hora. Gracias por la sintonía. Seguimos. Vamos a conversar sobre algunos temas con el señor ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, que visita nuestra mesa de trabajo. Ministro, qué gusto, bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio Belkis, buenos días y gracias por la invitación. A usted, gracias por acompañarnos. A ver, antes de hablar de los temas de su gestión, algunos temas vinculados al Ministerio de Inclusión Económica y Social, sí quiero pedirle a usted un pronunciamiento como vocero del Ejecutivo, como parte del gabinete de ministros del presidente Lasso, sobre estas primeras 48 horas de reacciones respecto de la convocatoria de consulta popular. Acabamos de tener un interesante panel con 3 especialistas en materia constitucional y casi que me da la impresión, y no solamente los 3 que estuvieron aquí, sino revisando las reacciones de otros juristas, creo que como pocas veces la mayor parte de los que se han expresado coinciden en los reparos, algunos de los elementos planteados en esta intención de llevarnos a los ecuatorianos a consulta popular sobre algunos temas. ¿Cómo el gobierno está sopesando y valorando estas primeras reacciones, ministro Bernal? Bueno, gracias, Fabricio. De hecho, el gobierno nacional lo que ha planteado al país es una conversación de lo que le denominamos ciudadana, para que la ciudadanía como tal se pronuncie frente a expectativas que tiene de cómo tener un país mejor, valorado en varias circunstancias previas que podríamos analizarla también en el momento que usted se lo permita. Pero con respecto a los niveles de carácter eminentemente constitucionales y legales, el gobierno ha hecho una argumentación bastante sólida de casi 470 páginas que será valorado por la Corte Constitucional y tomará la decisión que en el marco de sus competencias deba hacerlo. Yo me anticipo en mencionarles que la solidez de la validación constitucional y legal por varios abogados que trabajan alrededor de la Secretaría Jurídica, del despacho del presidente, es extremadamente valiosa y que tendrá el sustento necesario. No soy ni abogado, menos aún el vocero titular en este tipo de temas del gobierno nacional, pero me anticipo en mencionarle que en lo comprensible que puede ser el tema del derecho y receptivo como me permitiría hacerlo, no solo como ministro, sino hasta como ex legislador de la República, tengo la certeza de que tiene mucho sustento constitucional y mucha legalidad la presentación de las preguntas presentadas por el presidente de la República. Ministro, en esta misma línea yo quería plantear cómo mira usted que evalúa el gobierno esta crítica en el sentido de que las preguntas de la consulta popular planteadas quizá no fueron debidamente socializadas, construidas sobre la base de una verdadera participación de los diferentes sectores, y solo por citar un ejemplo, claro, me refiero a la ciudadanía en general, representantes de organizaciones, pero citar el ejemplo de lo ocurrido con el pronunciamiento de la Fiscalía, por ejemplo, en la pregunta que tiene que ver con esta independencia de la Fiscalía respecto del Consejo de la Judicatura. Allí la crítica fue evidente y lo que se dijo es cómo no se pudieron poner de acuerdo entre ellos mismos prácticamente. Pero es que la Fiscalía no es del gobierno. No es del gobierno. Cuidado, pero no somos nosotros mismos. En otros tiempos era lo que era lo mismo. Hoy no. La fiscal no salió de ser ministra de Estado del presidente Lasso, por ponerle un ejemplo. Pero termina siendo una autoridad. Sí, por supuesto, pero tiene la potestad absoluta el presidente de la República de presentar una alternativa constitucional, como potestad tiene la fiscal Belkis de presentar, por ejemplo, un habeas corpus, no recuerdo el término jurídico, pero presentar un escrito ante la Corte Constitucional poniendo su punto de vista. Tiene una terminología, amicus curiae, usted me ayudó, perdóneme, la verdad soy economista y a veces me falla estos términos jurídicos, pero un amicus curiae permitirá efectivamente que la fiscal ponga su pronunciamiento y que la Corte Constitucional evalúe el mismo para la decisión final. Con respecto al tema de la socialización, mire, el país entero sabe que tenemos problemas de carácter de seguridad, institucionales, y en ese marco el presidente ha hecho el planteamiento de algunas preguntas. Cuando usted camina en el territorio, y le digo en lo personal, soy un ministro que concluye mis funciones normalmente, no de manera recurrente, pero normalmente los días martes en oficina, y el día miércoles hasta domingo
paso en territorio, ustedes pueden revisar mis redes sociales, es porque es un ministerio además de territorio en donde tenemos un contacto directo. Muchas de las reflexiones de la ciudadanía siempre ven marcadas en eso, y seguramente sus familiares de Fabricio, le dirán, ¿por qué las Fuerzas Armadas no están en la calle? Sabiendo que existe un nivel delincuencial muy perverso, que tiene una gran cantidad de aristas, y que cuando la Policía Nacional llega a tener un límite de competencia en ese, tiene que haber la complementariedad, como determina la pregunta, que tiene que decidir el país, pero también previo un aval constitucional, que es el paso en el que estamos. Así como mencionó Fabricio hace un momento, que hay varios pronunciamientos jurídicos constitucionales, hay también en esa misma línea favoreciendo la propuesta y la documentación anexa que tiene la pregunta como tal, y ya nos queda solo esperar el pronunciamiento de una instancia que constitucionalmente además es la única llamada a decir por aquí va o no el proceso de la consulta. Ahora, el gobierno ha planteado 3 ejes: seguridad, institucionalidad y ambiente, pero claro, a ver, no se puede abordar todos los temas. De acuerdo. Pero hay cosas que son infinitamente, seguramente muchos ciudadanos van a coincidir en ese sentido, sentimos que hay cosas que tal vez están mucho más cercanas al día a día nuestro. Sí, la seguridad es importante en materia del combate al crimen internacional. Creo que es prioritaria. Pero ¿qué pasa con la delincuencia común, por ejemplo, que la vivimos todos los días? ¿Qué pasa con los temas de inclusión económica y social, que usted lo maneja? ¿Qué pasa con los temas de combate a pobreza, de generación de empleo? No hay preguntas asociadas al tema del empleo, por ejemplo. ¿Qué pasa con esos otros temas que no están, ministro Bernal? Bueno, usted hizo una alusión hacia una declaración del ministro Jiménez previa, en la que manifestó que hay temas que no son de carácter constitucional que pueden incorporarse adicional. ¿Irían en esa línea? Podrían ir en alguna de las líneas que había planteado Fabricio, pero sobre todo en este momento son las 8 preguntas determinadas por el gobierno nacional que constitucionalmente requieren un pronunciamiento de la Corte. Por lo tanto, esta es una primera etapa. Existen temas como los que ha planteado hace un momento usted, Fabricio, y que pueden ser parte de los que se pregunta a la ciudadanía. Pero hay un banco de datos de más de 30 preguntas que se han debatido al interior del gobierno. Pero no todas se puede poner dentro de una consulta popular. Y el nivel de prelación que le demos es un tema perceptivo. Acorde a los buenos criterios de un grupo de ciudadanos, puede ser que no sean los trascendentales. Acorde a otros, puede ser que estemos tocando lo que efectivamente es medular para la sociedad. El tema de seguridad, creo yo, a todos nos preocupa tener la posibilidad de que el Ecuador sea un estado que permite extraditar a aquellos cabecillas de las bandas narcotraficantes, terroristas, hacia su juzgamiento a nivel internacional, como tienen otros países en América Latina. Permitirá, sin duda, una forma distinta de conceptualizar la justicia en el Ecuador, y permitirá librarnos de algunos de estos malos ciudadanos en el Ecuador, y que vayan y paguen sus penas de manera más rigurosa, que sí lo tienen otros países. Hay que reconocer también la falta de institucionalidad en términos penitenciarios, que es un tema de larga data para el Ecuador y que nos permitirá tener mayor tranquilidad. Con respecto a los otros temas relacionados con las Fuerzas Armadas, reitero, los ciudadanos y ciudadanas que me ven, más allá de la discrepancia que podamos tener en términos ideológicos, políticos, etcétera, todos queremos que exista una mayor fuerza pública combatiendo las calles ante este nivel de oleada delincuencial. Pero será la ciudadanía la que finalmente se pronuncie. Sobre esto me hacen llegar un mensaje, ministro, lo traslado, pero la Corte Constitucional ya dijo que los militares no pueden salir a la calle por tema de seguridad, ya que no es su competencia. ¿Por qué piden algo que ya dijeron que no se puede? Mire, Fabián debería darle una explicación, Fabián Pozo me refiero, en términos jurídicos, del ministro Jiménez, que tendrá la vocería oficial, pero de lo que conocemos existe viabilidad eminentemente constitucional planteada en todo el sustento preliminar. Me encantaría, inclusive de manera informal lo haré con usted, y mostrarle un mensaje de un chateo vía WhatsApp con el secretario jurídico, que me mandó una explicación cercana a lo que yo me encantaría profundizar si fuera un abogado y 2 voceros oficial. Pero existe el sustento en esas 480 páginas que efectivamente dan, perdón la redundancia, el sustento legal y constitucional para que las preguntas hayan sido enviadas. Hay viabilidad, pero por supuesto hay palabras claves dentro de la propuesta, como el concepto de complementariedad. No estamos diciendo que suplante a la Policía Nacional, ni de que realice actividades
permanentes. Estas serán complementarias, como lo que pasa cuando hay un estado de emergencia, en donde también existe un pronunciamiento de la Corte de Justicia y esto camine. La intención es ponernos de acuerdo entre ecuatorianos. Yo creo que tiene que existir, y aquí sí uso un término muy nuestro del ministerio, un pacto social más que político con los ecuatorianos. Más allá de las diferencias que nos puede someter y nos ha sometido históricamente. Pero esto de aquí inclusive, muchos de los basamentos constitucionales, Belkis, en los cuales se sustenta la pregunta planteada, son de aquellos que planteó el expresidente Correa cuando una corte le autorizó temas similares. Eso que lo explique en términos jurídicos los voceros, pero yo le doy en términos conceptuales de que estamos encaminados de manera adecuada. ¿Qué buscamos? Apoyar a la ciudadanía. Cuando existen pronunciamientos de líderes de la sociedad, como por ejemplo el dirigente indígena, y decir que esto es populismo, es casi risible, le digo con sinceridad, porque hemos tenido que vivir dos momentos. Uno en los cuales hay una explosión social comparando el litro de gasolina de Europa con el galón de gasolina de Ecuador. Eso es populismo, pues. Pero plantear una posibilidad de que tengamos mejoría los ecuatorianos en cuanto a las condiciones de cobertura de seguridad a través de las dos fuerzas públicas que rigen este país, creo que se aleja demasiado. Yo le planteaba ayer justamente esa inquietud cuando usted habla de seguridad. Ayer visitó esta mesa de trabajo el ministro del Interior, el general Patricio Carrillo. Le decía, me parece a mí que lo lógico debería apuntar a fortalecer la Policía Nacional, porque no creo que con la participación complementaria de las Fuerzas Armadas se logre solucionar per se los problemas de inseguridad. ¿Por qué no apostar a fortalecer con mayor rapidez, con mayor urgencia a la Policía Nacional, ministro, por ejemplo? Mire, usted es un periodista acucioso y seguramente verificará las noticias gubernamentales con propiedad. El presidente ha destinado 1.200 millones de dólares para el fortalecimiento de las dos instituciones, ¿no? Porque la una también, inclusive sin la pregunta en la consulta, tiene a cargo el dar cobertura a las fronteras, el control del narcotráfico en esas zonas. Instituciones que lamentablemente en los últimos años, y lo digo con mucha propiedad, han venido de más a menos, en donde la infraestructura, la estructura institucional es deplorable. El presidente visitó una base naval, una base aérea de las Fuerzas Armadas, en donde 7 helicópteros estaban dañados por un monto irrisorio que hoy ya está funcionando. O sea, cosas como esas tienen que empezar a rodar en el país, y eso es lo que está haciendo. 1.200 millones. La rapidez, mi querido Fabricio, le digo con propiedad, porque he sido asambleísta, ¿no? He sido ahora ministro de Estado y en algún momento fui gerente de una empresa pública y conozco la adiposidad del sistema de control que tiene un país como el nuestro, en el cual hay que cumplir la norma, y el cumplimiento de la norma a veces nos distancia de esa eficiencia que los ciudadanos a veces demandan, haciendo un esfuerzo enorme y trabajando más horas de las que cualquiera pudiese imaginar. Una de las razones o de las causas de la delincuencia común, y no hablo del crimen organizado, sino de la delincuencia común, una de las causas, no la única, tiene que ver con la exclusión social, con la pobreza, con el desempleo. ¿Qué están haciendo ustedes en ese sentido? Porque esto hay que atarlo directamente a la situación social que está viviendo la República, y usted es el ministro responsable de esa cartera. Así es, y mire usted, una información que también fue polémica en días pasados, remitida por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se puso de manifiesto el nivel de inversión en términos sociales por parte de este gobierno nacional. Con la metodología establecida por la ex Emplades, ¿no? Establecida sin cambiarla medio milímetro de aquella metodología, este rato el gobierno nacional invierte un promedio de 13.000 millones de dólares en materia de política social, versus 11.000 millones del gobierno del presidente Moreno y versus 8.300 millones de promedio anual del presidente Correa en los 10 años de gestión. Esa es una realidad de cómo nosotros hemos dado cobertura. Déjeme decirle dónde está. Primero, la metodología, que es rápida y comprensible, porque una buena periodista de uno de los medios de comunicación escritos de la capital me hacía una pregunta en el despacho del ministerio y me decía: ministro, yo me tomé el SIGEP, sumé, y a la fecha dan 5.000 millones los ministerios de las carteras de Estado que usted me dice. Si eso lo proyectamos a diciembre, imposible que le dé los 13.000 millones. Ahí le hice la explicación de la metodología, no creada por este gobierno, Fabricio Belkis, no creada en 2015, medida con los mismos parámetros. Ahí hay que incrementarle. Lo que hace la Agencia de Tránsito en materia social, lo que hace el Ministerio de la Producción en materia social, lo que hace Petroecuador,
en materia social, que es enorme cantidad de inversión social. Y en ese contexto, en esa metodología, nosotros hemos llegado a tener ese nivel de promedio anual. Pero súmele a ello temas muy puntuales que son visibles. Hemos incrementado el bono a $55, esto tiene un impacto de $30 millones en este año y 60 el año 2023. Porque estábamos hablando de ya la cobertura anual como tal. Hemos incrementado el bono Infancia Futuro, y este bono fundamental para disminuir la desnutrición crónica infantil, que es un tema que no fácilmente lo ha tocado un presidente en la historia del país, y hoy forma parte de la bandera de lucha nuestra. Hemos entregado ya 25.407 madres gestantes en el Ecuador, y nuestra proyección es que lleguemos a las 37.500 como está determinado en el presupuesto de este año, con una inversión de $12.400.000. El próximo año se incrementan 30.000 madres gestantes adicionales, y hoy tenemos una rueda de prensa, y me adelanto en darle datos preliminares, en donde ya los primeros datos porcentuales con respecto a la referencia que tenían nuestros centros de desarrollo infantil, que son CDIs del MIES, y los programas CNH, Creciendo con Nuestros Hijos, han determinado ya un impacto a la baja de la desnutrición crónica infantil, lo cual es plausible desde todo punto de vista, porque ese es un verdadero problema para la sociedad. Tener niños y niñas de 0 a 5 años con desnutrición crónica infantil en un porcentaje del 30%, es enormemente perverso, y déjeme decirle aquí con mucho énfasis, porque somos el segundo país en la región. Solo Guatemala nos supera con el 43%. Estamos más altos que Haití, por Dios. Estas son realidades que deben ser asumidas por un Estado. Y mire lo que estamos haciendo. Hemos entregado un sistema de articulación plena y que ya empiezan a darse los primeros resultados. Insisto, me adelanto preliminarmente con unos datos que daremos 11 de la mañana en Carondelet con los ministros que tenemos responsabilidad sobre esto, Erwin Ronquillo, José Ruales y quien le habla, pero ya logramos nuestros primeros resultados. Luego de ello entregamos un censo en noviembre para tener claro dónde está la mayor prevalecencia de desnutrición crónica infantil, y hemos entregado estos bonos. Y a ellos súmele también el incremento de bonos de desarrollo humano en casi 70.000 nuevos núcleos familiares. Usted me dirá, lo grato sería disminuir. Yo también pienso lo mismo desde lo conceptual, pero luego de un proceso pospandémico, luego de un proceso crítico en términos financieros, el Estado está obligado a seguir realizando un abrazo social. Y ese abrazo social es que está determinado en esos montos de inversión. Ya que ha abordado el tema de desnutrición crónica infantil, además de este levantamiento de información, estos bonos a los que hace referencia, ya en acciones concretas en cuanto a política pública, ¿qué es lo que se está delineando como tal de aquí en más? Bueno, tenemos un plan de acción sumamente importante, Belkis. Por ejemplo, déjeme darle algunos elementos que inclusive ha generado una inversión extra presupuestaria en esta administración, en este año fiscal. Estamos trabajando con el Ministerio de Finanzas para poder dar la cobertura necesaria. Uno de ellos, la reapertura total de los centros de desarrollo infantil, porque por condiciones de pandemia, lógicamente se realizó una atención virtual en principio, luego una atención semipresencial, y ahí atendemos a 85.000 niños y niñas en el Ecuador, de 12 meses a 36 meses, en donde se les entrega 4 de las 5 ingestas más importantes del día: desayuno, media mañana, almuerzo y media tarde. Por lo tanto, ahí está donde apuntalamos con mayor fuerza y certeza. Eso nos costó una reapertura alrededor de $42 millones. ¿Por qué pasa esto, Belkis y Fabricio? Porque el Estado ecuatoriano funciona y viene funcionando así, en términos de metodología financiera no está mal. Si usted baja el techo presupuestario, Finanzas prorroga ese techo presupuestario para el año subsiguiente. Pero ¿qué pasó? Se prorrogó cuando estuvimos en pandemia, por lo tanto necesitábamos financiar la reapertura de los centros de desarrollo infantil y la atención de manera presencial, o ya a 85.000 niños como nos habíamos comprometido. El bono de Infancia Futuro, que es fundamental. Y además, déjeme contarles rápidamente que es importante. Qué bueno que pudimos tratar temas políticos y ahora tratar los temas de carácter social. Mire, el bono Infancia Futura además tiene una particularidad: se entrega de manera distinta, porque es de $60, pero se entrega durante 1.000 días, que es aproximadamente 270 días de gestación y 730 días de vida del niño, que es lo que prevé la experticia, lo mínimo que debería dar cobertura el Estado para garantizar disminuir la DCI, la desnutrición crónica infantil. Pero usted le entrega $50, de los 60, 50, de manera recurrente mes a mes, 2 años, 9 meses aproximadamente.
de manera recurrente, porque este bono tiene una temporalidad, no es de por vida, es hasta cumplir esta etapa. Y los $10 se entrega de manera acumulada como un incentivo, porque esta lucha contra la desnutrición crónica infantil no es solo un tema de Estado, es un tema de los medios de comunicación, de la empresa privada, pero por sobre todo de la propia madre y padre del niño, porque la madre tiene que comprometerse para poder recibir acumulado esos $10 durante los 9 meses de gestación, $90, siempre que haya llevado al niño a realizar por lo menos 3 chequeos prenatales, que es fundamental dentro de un proceso de gestación en los centros de salud. Luego... Pero si tiene acceso a esos centros de salud, porque también hay una discusión sobre el acceso a la salud pública, ¿no? Se imagina los años que hemos perdido nosotros sin tener los centros de salud adecuados, pero hoy por hoy, dado las condiciones actuales de poner en política pública todo el esfuerzo, sin duda que generamos esa forma de derivar. Tanto así, Fabricio, que la Secretaría Técnica de Desnutrición Crónica Infantil tiene este rato desplegado brigadas universitarias voluntarias para poder hacer una identificación a 300,000 hogares que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema, para que se encuentre justo estas evidencias y derivarlo a través de ¿qué? De la movilización del MIES, de la movilización del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud Pública, para que ninguna madre quede sin acceder a ese chequeo prenatal. Y déjenme, solo le cuento rápidamente del primer año. Igual, se entrega de manera acumulada 120 cuando el niño cumple 1 año, pero siempre que la madre haya registrado por lo menos 6 chequeos de salud y las vacunas respectivas. Esa es una forma de entrelazarnos con la sociedad y que no sea un tema nada más de entrega libre por parte del Estado, sino hay una corresponsabilidad entre la ciudadanía y el Estado ecuatoriano. Ministro, cierro esta entrevista preguntándole, porque entiendo que el Ministerio llevó adelante un censo de recicladores que ya se cerró en su primera fase. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, fue muy importante, lo lanzamos en Ibarra, entregamos los informes en Ibarra. Esto es dar cumplimiento a lo que dispone la Ley de Economía Circular Inclusiva, en la cual se tenía que identificar a un sector. Y vea lo grato de esto, que en el plan de gobierno del presidente Lasso constaba efectivamente esta obligación para poder identificar a aquellos sectores que estuvieron totalmente ocultos durante años. 10.053 recicladores de base, que más o menos establecen alrededor de 40,000 personas vinculadas a este proceso, por familia me refiero, en todo el país. Se trabajó en los 221 cantones, en las 24 provincias, se apoyó de las municipalidades de cada sector. Hemos logrado por administración directa, déjeme contarle un dato, de acuerdo al INEC, se prevería que un costo aproximado para un censo en el que hemos llevado aproximadamente 4 meses y medio de trabajo, habría costado $700,000. El cálculo nuestro en salario de la gente en movilización para el ministerio fue de 32,000. Le hemos ahorrado $670,000 al Estado y le hemos dado una información importante. ¿Qué acciones se van a ejecutar a favor de los recicladores sobre la base de este censo que se ha levantado? La primera, nosotros mismos como ministerio hemos empezado a incorporar a los servicios del MIES, a los adultos mayores del núcleo familiar que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Hemos incorporado también a los niños y niñas, a personas con discapacidad. Esta es una primera etapa. También hemos entregado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que la propia Ley de Economía Circular y Inclusiva dice, para que se pueda hacer el estudio preliminar para poder enfocarse como un grupo prioritario, para que tengan una consideración particular los recicladores de base. Esto busca, Belkis, que al final del día alguien que estuvo invisibilizado en el país hoy forme parte de las decisiones y en materia de política pública se pueda avanzar y adquieran sus propios derechos, como así le asiste el derecho constitucional como tal. Ministro Bernal, gracias por el tiempo, muy amable. No, a usted, muy amable. Muy gentil. Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.